lo que el organismo le hace a la droga, ¿no? Ahí está. En cambio, dijimos ahí con el otro concepto, la droga le hacía al organismo, ¿no? Luego tenemos el mecanismo de acción. ¿Cómo se define el mecanismo de acción? Dice la interacción de las moléculas de un fármaco y las células de un organismo. La farmacología corresponde al estudio de los mecanismos de acción. La farmacología molecular, ¿no? Entonces, el efecto de los fármacos se describe si estos tienen las siguientes condiciones, ¿no? Primero, aquí vemos, a ver un ratito, rastreador para proteger la privacidad. Algo no me quiere cambiar, un ratito, ¿ya? Ahora sí. La siguiente condición es, el medicamento debe alcanzar el área donde será activo. El fármaco debe interactuar con algún cambio de la función que desarrolla el sistema. Ahí en relación a las características de droga. Ya dijimos droga estimulante, depresora, neutralizadora si quieren. El cambio ya debe producir una respuesta. Hay una pequeña, debe producir TINA, dice, es una respuesta capaz de ser medida. Entonces, eso lo vemos, pues, ¿no? En el tiempo, el paciente nos va a manifestar. Yo digo, esta respuesta está latente, el paciente la está manifestando, y si en el tiempo eso va en relación de que cada medicamento tiene su vida media, que llamamos, ¿no? Vamos a definirlo más allá. Luego tenemos el concepto de receptores. Dice, los receptores son componentes celulares con los que interactúan los medicamentos. O sea, es el sitio donde un fármaco debe acomodarse para producir su efecto, acción y efecto característico. Actualmente se ha demostrado que los receptores tienen propiedades diversas, algunos los consideran proteínas, otros lípidos, enzimas, mientras que otros autores, o en la realidad, aún no están identificados, ¿no? Pero intervienen en importantes funciones celulares como sistema de transporte, sistema sensible o directamente en el cerebro los neurotransmisores que se llaman, ¿no? Entonces ese es el concepto de receptores. Podemos decir receptores biológicos, receptores celulares. Vamos a ver más allá dónde se encuentran. Características de los receptores, son de naturaleza enzimática, nucleoproteica y aún no es conocida o no identificada. Algunos autores dicen directamente, son enzimas del organismo. La mayoría de ellos se los encuentra en la superficie de la célula, otros en el interior de ella. Sus cambios se traducen en cambios eléctricos y bioquímicos, ¿no? Entonces ahí, para que actúen, tiene que haber, para que crezcan, aquellos que están ubicados en el interior de la célula tienen que penetrar para que haya una respuesta como tal, o que se produzca la interacción. Tienen estructuras tridimensionales similar a la estructura del fármaco, ¿no? Entonces tiene que ser similar para que compitan en esa interacción que se da. Y aquí algo nos da a entender. Dice en la interacción, ya se produce el mecanismo de acción, fármaco receptor, se acomodó ahí y como tal tenemos
temporalmente lo que se llama complejo fármaco receptor y eso da lugar a una acción y efecto del fármaco y como tal la respuesta farmacológica que esperamos cuando administramos el fármaco, ¿no? Ahí arriba dice, en este complejo fármaco receptor, como están unidos en esa interacción, hay una constante de asociación. Pero como es un proceso temporal, inmedible, como hemos dicho, que se observa cuando administramos al paciente, hay también una constante de disociación, porque el proceso es reversible. Entonces, el mecanismo de acción, repitiendo, se produce la interacción fármaco-receptor y ya se han unido o se han combinado y nos da el complejo fármaco-receptor con característica momentánea de que es una constante asociación. Entonces tenemos acción y efecto y como tal la respuesta farmacológica. Pero es temporal, viene la constante de disociación, el fármaco se disocia y continúa con la evolución hasta ser eliminado. Entonces esa es la importancia que tiene, ¿no? Este esquemita nos muestra ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. Selectividad y reversibilidad. Fíjense estos conceptos también. Ahí decimos selectividad se define como la afinidad de un fármaco por determinado tejido. Para que tengamos un ejemplo, podemos hablar de los tranquilizantes y de los anestésicos. Tienen selectividad por el sistema nervioso central. Son agentes depresores, ¿no? Entonces hay que manejarlo con tal cuidado y más que todo vienen expresados ya en porcentaje para su concentración en mayor o menor y luego hay que colocarlo de acuerdo al peso del paciente. Luego viene el otro concepto, reversibilidad, dice la capacidad que tiene el fármaco de separarse del sitio. Hablando de la se puede separar del sitio de unión, ¿no? Ahí está. Dos conceptos importantes y manejables. Luego dice potencia, a veces dice el clínico, necesito un fármaco potente, dice, ¿no? Pero más que todo tenemos que fijarnos en la eficacia del tratamiento. ¿Y qué se define? Potencia es la acción y efecto de una droga que se logra a una dosis determinada. Pero ¿qué me interesa más entre potencia y eficacia? Que el fármaco sea eficaz. Por ejemplo, hablamos de los antiparasitarios, de acuerdo a ya tenemos resultados de laboratorio, yo tengo que hacer la elección de este antiparasitario para ese tipo de parásito está produciendo el cuadro clínico, que sea eficaz y que me elimine, si es una carga masiva, que me elimine el mayor porcentaje cuando yo lo aplique. Que lo aplique en esa carga masiva, mi paciente de repente está anémico, entonces yo manejo los tipos de dosis, no está en condiciones mi paciente, la carga es muy pasiva, de repente un parásito que está alimentando de sangre, está produciendo anemia, ahí estoy colocando ya los antianémicos, o por ahí muy anémico, decido yo algún, si no tengo sangre entera, para una transfusión, de repente tengo derivados de la sangre, ¿no? Pero son complementos que se van como un tratamiento a una causa en este caso. Entonces, en antiparasitario decimos elegir el parásito de primera elección, o sea, aquel que tiene mayor eficacia contra ese tipo de parásito que ha sido identificado. Entonces, entre potencia y eficacia hay alguna diferencia, pero más que todo nos interesa que el fármaco sea eficaz. O si es un cuadro infeccioso, yo digo, bueno, la infección está a tal nivel. Es un cuadro agudo, ya yo sé como clínico, he estudiado bacteriología, microbiología y digo, ahí, este cuadro, aquí, tales son los agentes que están produciendo el cuadro clínico. Entonces, debo hacer la elección de aquel agente antimicrobiano que tenga acción acentuada sobre ese órgano o sistema que está afectado, manifestando el cuadro infeccioso, ¿no? Ejemplo que se da. Luego hablamos de drogas específicas y no específicas, ¿no? Tenemos drogas que actúan, las específicas actúan a baja dosis.
de repente tiene, por ser específica, tiene una mayor concentración. Entonces la dosis va a ser más baja con relación a la otra. Actúan sobre una estructura de la célula o sobre un receptor. Son drogas que tienen igual estructura química, por lo tanto, igual acción farmacológica. Cambio, tenemos las no específicas, actúan a dosis mayores. Y ahí podemos citar el agente o los antimicrobianos de amplio espectro, que están indicados para todo tipo de infecciones, pero la eficacia no es tan efectiva, ¿no? Porque está actuando de modo general, ya es una droga no específica. Ahora, que yo diga, tengo una duda que se puede presentar una infección mixta, ahí sí me cae bien un agente antimicrobiano de amplio espectro. Y ahí hemos visto, vamos a ver, cuando hablemos de los antimicrobianos, espectro reducido. Por ejemplo, en la presentación de las tetraciclinas, van a ver ustedes, o tengan la curiosidad, dice, tetraciclinas, agente antimicrobiano de amplio espectro, como si fuera la solución para todo. Pero en un caso específico no actúa porque es un agente bacteriostático. Cambio, que mantiene nomás por ahí, puedo controlar el cuadro, pero no nos da una eficacia total. En cuadro agudo tenemos que actuar aplicar un agente bactericida que lo ataque al agente causal y que le cause la muerte para controlar el cuadro infeccioso. Entonces, esto sería de las drogas no específicas. Luego vi, y esto lo vimos ya, ¿no? La biodisponibilidad, y eso lo menciona el laboratorio, es la rapidez y magnitud de absorción que tiene una droga con relación a su determinada presentación medicamentosa. Dice, este es un medicamento biodisponible. Y aquí está lo que decíamos vida media. ¿Qué es la vida media? ¿Se acuerdan que vimos los tipos de dosis? Cómo la administración endovenosa rápido llega al punto máximo de concentración, ¿no? Entonces, vida media es el tiempo necesario para que se reduzca el 50%. Llegó rápido, pero como está en la circulación, va disminuyendo y el tiempo es menor. Y comparaba con la vida o con la vía intramuscular subcutánea, tiene mayor tiempo. Me pareció una locura. Entonces, todos los medicamentos tienen su vida media. Por eso decimos, de acuerdo a la latencia del medicamento administrado, no todos los fármacos también se administran en un tiempo promedio, el mismo tiempo, cada 8 horas, cada 12. Es variable. Y también esos medicamentos que tienen vida media más larga, ahí también cuesta que sean eliminados. Están más latentes en el organismo. Entonces es medible la vida. Luego viene el concepto de las interacciones medicamentosas. Dice, son respuestas farmacológicas en sentido de aumento de administración de dos o más drogas a través de la combinación o asociación al ser administradas al mismo tiempo. Y esto ya dijimos, ¿no? Para entenderlo mejor, cuando yo tengo un problema, un caso clínico y tengo que aplicar 3 o 5 medicamentos. Y en humano de repente, de modo general, ahí se aplican más medicamentos en un inicio de un cuadro patológico, ¿no? En nuestros pacientes sí. Y ahí es donde se dan estas interacciones, porque dan lugar a acciones sinérgicas o de aumento, acciones antagónicas que se bloquean o directamente pueden ser algunas acciones tóxicas que dan lugar a un antidotismo, ¿no? Que lo puedo, van a interactuar entre ellas, ninguna una a la otra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el clínico acá? Aplicar los medicamentos en función de prioridad. Yo digo, a este paciente tiene una elevación de temperatura en el cuadro infeccioso, primero coloco, antes que convulsione el paciente, coloco vía endovenosa un antifebril o antitérmico, ¿no? O antipirético también. Entonces ahí no espero tiempo de absorción, ya está en la circulación, 5 minutos, aplico, mi paciente está muy dolorido, aplico un agente analgésico también, porque está para controlar los dolores que tiene,
Ahí. Entonces ya van dos. Puedo esperar uno más, de repente por ahí, si hay urgencia, quiere convulsionar mi paciente, le puedo aplicar un anticonvulsivo. Y si voy a aplicar unas vitaminas, ya puedo utilizar otra vía, pero ahí evito estas interacciones que se van a dar. Entonces dice interacciones en sentido, son respuestas en sentido de aumento o disminución, ¿no? Y aquí vemos los tipos de sinergismo, cada uno con su fíjate lo que dice: sinergismo, aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra cuando se trata de acciones farmacológicas similares. Entonces el sinergismo puede ser de suma o de potencia, con su respectivo concepto ahí: sinergismo de potencia, de suma aditivo, sinergismo de potencia, ¿no? Dos tipos tenemos. En el caso de antagonismo dice en la disminución o acción de la acción farmacológica de una droga por aumento, por influencia de otra. Ahí, por ejemplo, en el caso de uso antimicrobiano, no es un error grande que yo aplique un bacteriostático con un bactericida. Se anulan y ninguno actúa, ¿no? Ahí tenemos los tipos de antagonismo competitivo con su respectivo concepto. Luego tenemos antagonismo no competitivo, ocurre en caso de drogas de estructura química diferente y ocupan dos clases de receptores, dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Y luego tenemos el dualismo competitivo, que se produce cuando una droga parcial va desplazando al agonista completo de los receptores relacionados con la concentración y la dosis del fármaco. Entonces estos serían los tipos de sinergia. Y antidotismo está referido a los antídotos en cuadros de intoxicación. Dice referido a los venenos y contravenenos que afectan al organismo animal. Y de modo general, va como una indicación acá, o para tomarla en cuenta, podemos indicar que cada caso de intoxicación tiene su tratamiento específico o cada veneno tiene su antídoto de elección. Aunque no todos los venenos tienen antídoto de elección, y ahí tenemos que hacer, si no hay el antídoto de elección, tenemos que hacer el tratamiento sintomático. De modo general, en el cuadro de intoxicación, cada caso de intoxicación tiene su tratamiento específico, o tiene tratamiento etiológico y también tratamiento sintomático. ¿Alguna pregunta tienen? Ninguna, continuamos. Doctor, Dígase. cuando dijo, Aquí un ratito. Diga. Cuando dijo ¿Sí? antagonismo, las bactericidas y qué más si se mezclan. Bacteriostático. Eso lo vamos a llevar cuando hablemos ya en el primer tema de antecedentes antimicrobianos. Ahí vamos a describir todito qué es un bacteriostático, qué es un bactericida. Y ahí es donde comete error el clínico. Dice, cuando tengo un problema infeccioso, un cuadro agudo, nosotros tenemos que hacer la elección para administrarle a nuestro paciente de un agente bactericida. De acuerdo a su concepto, este agente va a matar a aquellos microorganismos que están produciendo el cuadro clínico. En cambio, en el otro solamente hay un mantenimiento, medio lo atonta, pero no lo mata porque tiene, como dice su acción, su nombre, bacteriostático. Lo puede controlar temporalmente, pero no soluciona el cuadro infeccioso. En cambio, con el bactericida sí. Ahora decimos, puse un bacteriostático, un bactericida, lo combiné, puede decir el clínico. Ya es un error eso. Los dos se anulan, hay una acción competitiva ahí que es de anulación. Ninguno actúa, ni actúa el bacteriostático ni actúa el bactericida. ¿Cómo no ponerle? ¿Qué resultado tenemos al otro día cuando preguntamos cómo está mi paciente? Ninguno. Los dos se anularon. Pero los dos, utilizándolo en forma individual, puede. Pero el bacteriostático en un cuadro agudo temporalmente nos puede dar mejoría.
En cambio, los bactericidas, esos microorganismos son sensibles a este agente, el caso de las penicilinas, las quinolonas, la gentamicina, ya lo vamos a ver adelante en los temas de exposición. Ahí sí son bactericidas y si son sensibles, controlamos. Y ahí nos acordamos de los tipos de dosis. Yo digo, voy a hacerle una dosis reforzada, una dosis de asalto, que también se llama, ¿no? Por eso dice que las dosis de asalto reforzado, dosis booster, entre los tipos de dosis que hemos visto, se recomiendan el uso de un cuadro infeccioso al inicio del tratamiento. ¿Por qué al inicio? Porque yo estoy considerando en ese cuadro agudo que me está presentando el paciente de que esos microorganismos están en crecimiento o se están multiplicando. Entonces, con esa dosis alta, si es bactericida, excelente saltar. Lo controlo. El otro día viene contento el dueño, el propietario, mucho mejor, está más tranquilo, parece que ya no tiene fiebre, está nuevo, entonces encontramos correcto en el diagnóstico y la elección y la dosis que está para mi paciente. ¿Ya? Luego también, esto aparece también en las diferentes presentaciones medicamentosas. Dice margen de seguridad, índice terapéutico o índice quimioterapia. Dice los efectos varios que posee un fármaco, mayor o menor proporción o porcentaje, obliga a establecer una relación dosis-respuesta, ¿no? Siempre y cuando la función hepática esté bien, la función renal también, entonces va a haber un equilibrio entre la absorción y la eliminación, y una respuesta es para el efecto terapéutico y otra para el efecto tóxico. Por eso dice los efectos varios que tiene un fármaco en mayor o menor proporción obliga a establecer esta relación dosis-respuesta, pero ahí está relacionada equilibrio entre la absorción y la eliminación, ¿no? Para que se mantenga esto. Yo espero siempre que sea la dosis, la respuesta terapéutica siempre sea beneficiosa. Si no es por ahí algo está fallando, puedo tener un efecto tóxico y ya es dañino para nuestro paciente, ¿no? Lo menciona siempre, el laboratorio dice, ¿qué nos indica con esto? De que ese medicamento podemos manejarlo con tal seguridad, porque tiene margen de seguridad, tiene índice terapéutico o índice quimioterapéutico. Van a ver en la presentación de medicamentosa, algunos medicamentos, el laboratorio indica, este medicamento tiene margen de seguridad. Y si yo lo usé, ya lo he aplicado a mi paciente, entonces lo conozco, ya actuó con mayor seguridad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos las reacciones adversas, indeseables, nocivas y efectos tóxicos. Aquí también, no todos los medicamentos tienen. Por ejemplo, vamos a hablar de los antimicrobianos, decimos las penicilinas, las llamadas penicilinas naturales y las de ahora de amplio espectro, son atóxicas. Entonces podemos manejarlas, ¿no? Con tal seguridad. Quiere decir que tienen un margen de seguridad o yo las conozco porque ya las he aplicado. Entonces ahí, no todos los medicamentos también tienen reacciones adversas. Nos podemos equivocar y nosotros podemos producir esta reacción, ¿no? Es una dosis tóxica y de repente es sobredosificado por ejemplo, con un antiparasitario que mi paciente estaba muy débil, no estaba en grado de tolerancia, le apliqué toda la dosis de acuerdo al peso, pero resultó tan bueno el antiparasitario que me mandó al paciente y me mandó a los parásitos también. Ahí es donde manejamos los tipos de dosis. Puedo hacer una dosis mínima con un efecto parcial o una dosis media que la completo mañana o de repente hice el tratamiento en la mañana y puedo completar la dosis media hasta la tarde con intervalos, pero viendo que cómo está, en qué condiciones. Yo decido que estoy frente al cuadro clínico, ¿no? Entonces acá dice, son producidos por una droga, pero no son deseados por el médico clínico. Además son perjudiciales para el paciente. La primera corresponde a dosis habituales y terapéuticas, es lo que yo espero de todo medicamento, y luego de su administración. La segunda se deben a dosis elevadas, tratamiento prolongado. El medicamento puede tener gran concentración
y posterior a la administración ya se presentan. Yo he hecho un tratamiento sobre el caso de la sulfonamida, por ejemplo. Vamos a ver también cuando vemos la sulfa. Ahí dice, cuidado con pacientes en tratamiento con concentraciones altas, va como advertencia del laboratorio, en el uso de las sulfonamidas, en pacientes en tratamiento largo, concentraciones altas o dosis altas, y tratamientos prolongados. Si su paciente tiene una insuficiencia renal, ahí como órgano eliminador ya hemos visto que nos va a complicar el cuadro, ¿no? Y muchos medicamentos así. Por eso tiene relación esta. Aquí se presentan esas reacciones, adversa, indeseable y hasta tóxicas, ¿no? Cuando los tratamientos depende de la concentración, las características que tiene cada fármaco, y uno eso ya lo va manejando en sentido práctico con la experiencia y la práctica diaria que está en cada caso clínico, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta si tienen? Hasta aquí sería este tema bonito de la farmacodinamia o farmacodinámica, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el contenido para el examen, que ya está la fecha fijada para el martes 12, el lunes 11, el martes 12, yo he puesto acá el horario para que estemos allá en la facultad a las 9:45, para que empecemos a las 10, ¿no? Va a ser presencial, ustedes llevan ya su bolígrafo nomás, para que hagan letra clara, legible y tranquilamente. De Doctor, todo, dígase. yo tengo, no es sobre el tema, es una duda porque yo le había comentado que yo estoy inscrita en el grupo A, pero estoy pasando en el C. Ya no hay... ¿Puedo ir nomás a dar Pero el examen si está con el grupo pasando en C? el C, pues ya yo la he anotado también en la lista que tengo allá. Está inscrita en el A, pero D con el C porque usted está pasando con el C. Y ya el martes está dando su primer parcial. Ya ¿Ya? está bien, gracias, doctor. Ya, porque usted apellida a qué? La he anotado en la lista que tengo. Peñaranda. Peñaranda, ¿verdad? La única que está en la lista, el único apellido Peñaranda que está ahí. Lo he anotado. Ese día nomás cuando me dijo, ya hice la para controles de asistencia también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta si tienen? ¿Ninguna? Está todo claro. Entonces, a estudiar. Mire, fíjense que tienen para estudiar fin de semana y tienen el lunes más electoral. Y el martes a las 9:45 estamos en la facultad para que a las 10 empecemos puntual y tranquilamente demos nuestro primer examen. Bastante tiempo hay, temas bonitos, puro de concepto general, ¿ya? ¿Está clara la figura, no? Sí. Ya, bueno, ¿qué nos queda? Estudiar, sí. Ir a dar, no voy a aceptar notas menos de 70 para abajo, de 70 para arriba. Doctor, buen día. Disculpe, ¿y no será posible que usted pueda pasarnos su diapositiva? Pero tienen por ahí en la fotocopia. Vayan ahorita, alguien me reclamó, dijo que solamente habían 4 temas. Ayer cuando me reclamaron, alguien dijo del grupo, solamente tengo 4, los otros dijeron tenemos los 6, están los 6. Terminamos la clase, hablé con la señora, me dice no, todo ordenadito está acá. Que no me estén haciendo quedar mal, dijo la señora. Ella es responsable, por eso vayan en la mañana, ahí está todo. Esto tienen que tenerlo, porque esto, si tener todos los temas del contenido, está clarito ahí para que estudien, ¿no? Esto va a ser el examen. Bueno, no hay más, ¿no? Hay bastante tiempo, así que a sacar buena nota, suerte, ya yo les deseo. Allá presencial, voy a decir suerte a todos y nos vamos a ir conociendo.
cosa que la otra, damos el examen y el otro lunes estamos haciendo la primera práctica en hospital, de acuerdo al número nos vamos a dividir, eso también les voy a hacer conocer, o María René les va a comunicar. Vamos a hacer práctica allá en el hospital sobre las presentaciones medicamentosas, que es la primera práctica, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no?, en nuestro horario de la mañana, porque tenemos tiempo ahí. ¿Ya? Bueno, no es más, jóvenes. Todo claro. El martes estábamos dando el examen sacando 70 para adelante. Mejor 80, no 75. Si saco 75 del otro, ya no doy el examen final. Me ocupo de hacer, asisto a clase. Me ocupo de hacer también mi vademecum, mi glosario. Todas esas cositas tenemos que hacer. ¿Ya? Bueno, algo hicimos. Hasta aquí sería entonces el contenido total, ¿no? Algo hemos hecho. Gracias por escucharnos. Y ojalá se haya entendido. O si tienen alguna pregunta, ahí todavía 2 minutos antes que se corte. Disculpe, ¿el glosario de cuántos términos sería? ¿Cuál? El glosario. Lo tenemos anotado ahí, los colaboradores lo tienen anotado el número, creo que son 80 términos. Bueno, ahí puede entrar de farmacología, de toxicología, con la relación que se tiene entre farmacología y toxicología, ¿no? Porque es relativo a la asignatura, pero entra también para ver, le va a servir para la toxicología. También yo pido ahí, en toxicología, pido los que llevan conmigo que me hagan un glosario, términos más aplicables o más en toxicología. Bueno, no hay más, jóvenes. De aquí nos vemos directamente el martes allá en la facultad, ¿no? 10 menos cuarto nos estamos juntando. 9:45. Todo claro, ¿ya? Gracias, ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.